Hoy vamos a continuar con elipse. Habíamos dado elipse pequeña, hoy corresponde conocer todo acerca de la elipse mayor o grande, ¿sí? Vamos a ver inicialmente un PowerPoint donde vamos a encontrarnos con todo lo que representa la elipse grande, ¿sí? Tal cual como la elipse menor, también tenemos la elipse mayor aislada, la elipse mayor inicial, la elipse mayor medial y la elipse mayor final, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos la elipse pequeña, teníamos que tenía que empezar con la vocal E, que era invariable? Acá tenemos que agregarle a esa sílaba, a la sílaba ST, tenemos que agregarle la R. Entonces tenemos que la elipse grande, o sea, una elipse de mayor amplitud que la pequeña, y de un tamaño que ocupe las 2/3 partes de cada rasgo, representa las consonantes S, T, R. ¿Sí? La vamos a dibujar un poquito más gordita, que abarque casi más de la mitad del estenograma, al cual va adherido. Entonces tenemos que pueden ser, como les decía, aislada inicial y va a representar la sílaba vocal STR vocal. Siempre que tengamos palabras que comiencen con vocal, ustedes saben ya que el guión representa a vocal. Cuando yo digo guión, estoy hablando de alguna de las vocales. Entonces tenemos que la elipse mayor aislada e inicial, sí o sí, siempre debe comenzar con la sílaba vocal STR vocal, ¿sí? Después lo vamos a ver con los ejemplos. Y cuando tenemos la elipse mayor, medial y final, las sílabas que la van a representar pueden ser vocal STR vocal o vocal ST vocal R. En esta sílaba puede haber una o dos vocales en el medio, puede ser vocal ST y ahí puede haber una o dos vocales y le sigue la consonante R. Pero sí o sí en estas palabras nos vamos a encontrar con estas sílabas para poder representar nuestra elipse mayor. Bien, seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Acá vemos también, ¿sí?, cómo se dibuja, cómo se traza la elipse mayor. Fíjense que abarca, como les decía, es un poco más gordita que la elipse pequeña, el largo es de 2/3 que cubre el rasgo al cual se adhiere, el ancho es más o menos de 2 milímetros de diámetro, al igual que el círculo mayor. ¿Se acuerdan que teníamos el circulito, el círculo mayor y el círculo máximo? Bueno, acá en este caso, la elipse pequeña es parecida al circulito, y en este caso la elipse mayor es como el círculo mayor, ¿sí? Ustedes cuando lo dibujan, fíjense que es de adentro hacia afuera, y abarca un poco más de la mitad del rasgo. Como les decía también, representa, fíjense, esas sílabas que nos muestra la filmina, vocal STR vocal o vocal ST vocal R. Seguimos, y acá vamos a ver ya que tenemos la elipse grande aislada, ¿sí? Representa las letras STR precedidas y seguidas de vocal. Y a diferencia de la pequeña elipse, depende de la vocal de la primera sílaba para la posición, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando teníamos elipse pequeña, sí o sí debía empezar, cuando era aislada o inicial, con la E, que era invariable? En este caso,
tenemos que puede empezar con cualquiera de las 5 vocales y es la primera vocal justamente la que nos indica la posición del estenograma. ¿Sí? Fíjense en estos ejemplos que tenemos acá, astro, cómo vamos a representar con la elipse mayor en primera posición por la vocal A, ¿sí? Después lo vamos a ir haciendo con la camarita para que ustedes vean bien cómo se dibuja, cómo se traza. Acá miren, estría, que comienza con la vocal E, entonces toca el renglón, ¿sí? Y ponemos la vocal final A cuando termina nuestra elipse mayor. En segunda posición por la vocal E, y ostras en tercera posición por la vocal O, y como termina con la S, va con circulito cerrado, ¿sí? Se cierra el circulito, no tiene ningún escape, termina en S la palabra. Entonces ahí tenemos las 3 posiciones, astro en primera, estría en segunda, ostras en tercera posición. Ostráceos, fíjense que tenemos el elipse mayor al final, un poquito más grande que el circulito dibujamos. Ostráceos en tercera posición por la vocal O, ¿sí? Y tenemos el otro ejemplo, extracción, que tenemos la X, pero que suena como vocal S, T, R, vocal. Y ahí tenemos circulito medial en esta palabra con la sílaba inversa, curva gruesa, vocal N. Extracción, que lo vamos a dibujar en la camarita, así ustedes van viendo cómo podemos hacer. Vamos a empezar con astro, ¿sí? Astro, a ver si este anda mejor. Fíjense cómo vamos a dibujar la elipse aislada. Astro. Es como una gotita de agua más grande que la elipse pequeña y en primera posición. ¿Lo ven? Astro. ¿Sí? Porque es la A quien me indica. En estría tenemos en segunda posición y también dibujamos de esta forma. Estría con la vocal A final. Ostras en tercera posición por la vocal O, y corta el renglón y dibujamos el circulito, es como una O grande, ¿sí? Ostras. Muy bien, ostras. Ostráceos, fíjense, ostráceos, ustedes seguramente con el lápiz y bien sacada la punta lo van a poder dibujar más fácilmente. Ostráceos, ostráceos y el círculo más grande, el círculo mayor, ¿sí? Ostráceos. Extracción, tenemos, como les decía, en segunda posición, toca el renglón. Ahí vemos que no está tocando el renglón, tiene que tocar el renglón porque es la vocal E la que me indica la posición. Toca el renglón, circulito y el rasgo ON, ¿sí? Extracción. Toca el renglón porque la vocal E me indica que va en segunda posición. Muy bien. Seguimos. Ahora la profe Ani le va a contar de la elipse grande inicial, cómo se traza. La elipse grande inicial, ahí como vemos en la palabra astronomía, la que me marca la posición es la vocal A, ¿sí? Astro.
sería vocal STR, vocal astro, seguido del rasgo no y después ni. Entonces hacemos en primera posición nuestra elipse astro, ¿sí? Nomía, en primera posición. Puede comenzar la elipse mayor inicial, puede comenzar con cualquier vocal, ¿sí? Entonces, en este caso comienza con la A, ¿sí? Este sería mi elipse, ¿sí? Entonces, la vamos a hacer en primera. Y hacemos as, este sería el rasgo que le sigue, y mía, el siguiente rasgo. Entonces, hacemos la elipse inicial. Ahora no estamos... A ver, vamos a ver, Amelia, si tu camarita, ahí con la camarita de Amelia. Astronomía. Astronomía, ¿sí? Astro es nuestra elipse, ¿sí? Fíjense que tenemos vocal, ST, R, vocal. Astronomía. Entonces, vamos a escribir en primera posición, adherida al rasgo N, astronomía, ¿sí? N, vocal O, es fino, y mía es fino. Fíjense, astronomía. Fino, aunque ustedes lo vean grueso, es fino, ¿sí? Cuando lo dibujen con su lápiz negro. Astronomía. Ahora, ¿cómo se coloca? Ahí tenemos la colocación, ¿sí? De cómo va colocado en los rasgos. A la derecha, hacia arriba, vamos a hacer la demostración, por ejemplo, acá en la palabra estruja. ¿Cuál es la que me marca la posición? La E, ¿sí? Esta va a ser mi elipse. Entonces, hacemos en segunda posición, ¿cuál? El rasgo J, ¿sí? Hacemos estruja, ¿sí? Hacemos de vuelta estru, que es mi elipse, y ja, que es mi rasgo, pero en segunda posición. Hacemos otro ejemplo, astrólogo. Astrólogo. ¿Cuál es mi elipse? Mi elipse es astro. Le siguen los dos rasgos siguientes, ¿sí? ¿En qué posición va a ir la palabra astrólogo? En primera. ¿Por qué? Porque dijimos que la elipse grande inicial puede comenzar con cualquier vocal y es la que me marca la posición. Marca la posición del rasgo que le sigue o el rasgo al que va adherido, ¿sí? Entonces, ¿en qué posición va a ir mi elipse? En primera. Y lo dibujamos así. Astrólogo. Sí, vemos que tenemos problemitas con la cámara, pero vamos a ir solucionando. Astrólogo. En primera. ¿Sí? Astrólogo. Van los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, ¿sí? Y los horizontales y la R vocal hacia arriba. En los rasgos curvos, en su concavidad. Así que bueno, vamos a ver entonces ahora otro ejemplo. Astronauta. ¿Cuál me da la posición? La A. ¿Sí? Entonces, dibujo mi elipse. ¿Y cuál es el rasgo que va a ir en primera? Na. Entonces, hacemos así. Astronauta. En primera. Astronauta. De vuelta. Astronauta.
astronauta, ¿sí? Mi elipse en primera nos indica que el rasgo na va en primera, ¿sí? Ahí tenemos astronauta. Bueno, hacemos el siguiente. Sí, fíjense que la elipse, al igual que los círculos, también en rasgos rectos corresponde dibujarlos en los verticales y oblicuos a la derecha, en los horizontales y R hacia arriba y en los rasgos curvos en la concavidad. Vamos a ver acá, ¿sí? Cómo vamos a ir trazando. Fíjense que en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, a la derecha, ¿sí? En el rasgo horizontal arriba, en el rasgo R arriba, ¿sí? En los curvos en su concavidad. ¿Ven? Tienen que hacerle la pancita como un poquito más grande que la elipse pequeña. Fíjense, acá tenemos el rasgo L vocal, por ejemplo, acá tenemos R vocal, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo, la palabra estropeado. Estropeado. En segunda posición, a la derecha, en el rasgo P, toca el renglón y de esta forma escribimos estropeado. En segunda posición, el rasgo P, estropeado. La D. Estropeado. La A queda implícita y escribimos de esta forma. Si yo digo extracto también va a ser en segunda posición y lo voy a hacer en el rasgo de la T. Va a ir adherido al rasgo de la T, fíjense. Extracto. Fino, la T fino. Extracto, toca el renglón. ¿Sí? ¿Lo ven? Extracto, ahí dice extracto. Traten, como siempre les decimos con la profe Ani, de ir, cuando va escribiendo cada estenograma, de ir repitiéndolo en voz alta y de hacer varios renglones, la ejercitación. Es la forma más rápida que se les pueda fijar para que ustedes puedan aprender. Seguimos con la siguiente. A ver, Mauro, la camarita puede dar acá. Solo quería hacerle ahora, a ver, una... No hay caso. Bueno, lo que les quería decir es que la elipse mayor inicial siempre debe comenzar con vocal STR vocal. Siempre. La elipse mayor inicial siempre debe ir con vocal STR vocal. Por ejemplo, astral, estrecho, y estructura. Eso para que vean cómo se traza así. Astral en primera, estrecho en segunda, y estructura, no se confundan, va en segunda. ¿Cuál me marca la posición? La E. ¿Sí? Elipse inicial siempre lleva vocal STR vocal. Solamente vocal STR vocal. Bien, acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? La elipse grande inicial se diferencia de la elipse pequeña en que puede empezar con cualquiera de las 5 vocales, habíamos dicho. Y fíjense que está en rojo en estos ejemplos. Astrónomo, como habíamos visto, en primera posición arriba del renglón. Astrónomo, astronomía, es lo mismo. Ustedes fíjense que tienen la misma estructura por ahí.
Astronomía, si ustedes quieren dibujar la vocal final, lo pueden hacer para que les ayude después en la traducción, pero no está mal si escriben astrónomo o astronomía de esta forma que vemos en la pantalla. Extremo, fíjense que toca el renglón, extremo. Astrólogo, también tenemos en primera posición, arriba del renglón. Estrado en segunda posición y la elipse va a la derecha del rasgo recto, vertical, grueso en este caso, que es la B. En estrecho también, rasgo oblicuo, la CH, fíjense, a la derecha. Estrecho. Estrago en segunda posición, fíjense que estrago toca el renglón y go. ¿Recuerdan ustedes que ga, ge, gi, go, gu es un rasgo horizontal grueso? Entonces, en este caso, como tiene que tocar el renglón porque va en segunda posición, dibujamos de esta forma, ¿sí? Estrago. Estrado, ahí va a ser estrado, que es la E la que me marca posición. Toca el renglón en segunda y dibujo el rasgo de, ¿sí? Estrado. Y van repitiendo. Todas las veces que dibujan van repitiendo la palabra hasta completar el final del renglón. Bien. Estrella, fíjense, la doble L con la vocal A. Estrella toca el renglón porque comienza con la vocal E. Estrella. Sabemos que la doble L con la vocal es grueso, un rasgo curvo grueso. Estrella entonces lo vamos a hacer de esta forma. Y tenemos obstruido, que ahí la B la omitimos, y es como si escribiéramos obstruido. Tenemos entonces vocal STR vocal. Fíjense que ahí tenemos, es como si nosotros tenemos la palabra obstrudo nada más. Y escribimos obstruido. El contexto de la oración me va a decir después que ahí dice obstruido. En tercera posición por la vocal O. ¿Sí? Entonces, vimos elipse grande aislada, inicial, que siempre sí o sí les corresponde la sílaba vocal STR vocal. Muy bien. Después vamos a ver más ejemplos. Acá hay una excepción a la regla, como vemos. Cuando el estenograma comienza con la partícula A, U, S, T, R vocal, la concurrencia de dos vocales se indica engrosando la elipse al comenzar, al empezar a trazar, y la posición en este caso, en este único caso, la va a dar la vocal U, o sea que vamos a escribir en tercera posición todas las palabras que deriven de esta sílaba A, U, S, T, R vocal, como ser Austria, Australia, australiano, austríaco, austrohúngaro, como vemos en el ejemplo. Fíjense, todas estas palabras van en tercera posición. En tercera posición cortan el renglón. ¿Por qué? Porque es una excepción a la regla y no es la A la que me indica la posición, sino en este caso la vocal U. Austria. Fíjense que en Austria dibujamos la vocal final A. Austria. Y si bien dice ahí que se engrosa al comienzo, cuando se la dibuja, por ahí cuando uno va adquiriendo velocidad, ese pequeño detalle
tal vez no sea tan necesario, porque de todas formas sabemos que vamos a poder traducir la palabra Austria, Australia, australiano, en la posición correcta, siempre que la escribamos en la posición correcta. Fíjense, Australia, Australia corta el renglón también en tercera posición, de adentro hacia afuera. Y dibujamos la vocal A, de adentro hacia afuera, así, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, Australia. Fíjense, Australia. ¿Sí? Siempre que tengamos Austria, Australia, de adentro hacia afuera, tenemos que ponerle las comillitas que nos indica que son nombres propios, ¿sí? Australiano vamos a hacer, fíjense, australiano. 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 El rasgo L es el que le sigue, después la N con la vocal O. Austríaco, también de adentro hacia afuera, austríaco. ¿Ven? Austríaco. Y austrohúngaro, ahí tenemos que hacer en el rasgo N vocal N, perdón, húngaro, austro-húngaro. ¿Sí? Estas son variantes, son excepciones entonces que tenemos al tener este tipo de palabras con elipse mayor inicial. Y también, fíjense que nos dice el rasgo vocal S o vocal N en las resinencias verbales que están construidas con 3 vocales. Y acá tenemos estos ejemplos. Extraían, abstraías, destruían. Fíjense que extraían, ¿qué hago? Dibujo la elipse mayor en segunda posición, porque así comienza la palabra con la vocal E, y tengo, al finalizar, el rasgo de sílaba inversa, vocal N. Extraían. En la palabra abstraías, vamos a obviar la B larga, y vamos a hacer, al finalizar, el rasgo vocal S, ¿sí? En este caso, al final es la A con la S. Abstraías. Abstraís. Es como si yo escribiera abstraís. Leo abstraías cuando tengo que traducir. Y destruían, también tenemos la sílaba final, vocal N, grueso. Destruían. Entonces, anoten esto, por favor, en sus cuadernitos para tener... por si tenemos que dar después algunos ejemplos, entonces ustedes saben que en las resinencias verbales, cuando tienen 3 vocales como en estas palabras, ¿sí? Vamos a dibujar el rasgo final, vocal S o vocal N según corresponda. Bien. Y acá ya tenemos la elipse medial, algunos ejemplos que después vamos a ver bien la elipse medial, al igual que la elipse pequeña, también se traza del mismo lado en que se cierra. Donde se cierra la elipse mayor, ahí se arranca con el siguiente rasgo. Fíjense en estos ejemplos, distraer, distraer. Distra en segunda posición, trazo mi elipse mayor, que para la elipse medial y la elipse final vamos a tener que tener en cuenta que pueden ser de 2 formas. Vocal STR, vocal, y también vocal ST, vocal R. Eso para la elipse medial y la elipse. Vamos a ir, Mauro, a la siguiente filmina, si vamos a ver si encontramos ahí la elipse medial y después volvemos con estos ejemplos que teníamos anteriormente. Fíjense, se usa cuando el rasgo que le sigue se traza del mismo lado en que ella se cierra.
Y ahí tenemos ejemplos. Deslustrado, mostraba, angustiarlo. Y fíjense que tenemos vocal STR vocal, en deslustrado y en mostraba, y sin embargo en la palabra angustiarlo tenemos vocal ST, y tenemos dos vocales ahí, y después la R. En estos casos también corresponde dibujar la elipse mayor. ¿A qué vamos? Entonces, tenemos la elipse medial y la elipse final pueden tener estas sílabas. Vocal, ST, R vocal, pero también pueden tener vocal, ST, vocal, R. Y acá puede haber una o dos vocales en este lugar donde van las vocales. Fíjense en angustiarlo, tenemos dos vocales, ¿sí? En mostraba, vamos a dibujar mostraba, cómo vamos a hacer nuestra elipse. En tercera posición, mostra. Y ahí donde se cierra la elipse, arranca el rasgo B larga, mostraba. Mostraba, ¿ven? Y tenemos vocal STR vocal en esta palabra. Y en angustiarlo, fíjense que tenemos el otro caso, este caso. Tenemos vocal ST, dos vocales y la R. Y también voy a usar elipse mayor para dibujar esta palabra, para trazarla. Fíjense, angustiarlo en primera posición. Angustiarlo. Angustiarlo. ¿Sí? La L de abajo hacia arriba. Angustiarlo. ¿Lo ven? ¿Sí? Grueso. Gustiar también es grueso, sabemos que es grueso, y L vocal fino, de abajo hacia arriba. Eso ya lo saben. Muy bien. Ahora la profe le va a mostrar otros ejemplos también con elipse medial. Bueno. La elipse medial, a diferencia de la elipse inicial, que solamente comienza con vocal STR vocal, la elipse medial puede comenzar con vocal STR vocal o vocal ST vocal R, ¿sí? Puede ser extra o puede ser estar, por darle un ejemplo. Y acá tenemos, por ejemplo, la palabra adiestraba. Y acá mi posición me va a dar el rasgo di, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posición no me da la vocal. Entonces, hacemos adiestraba en segunda posición. Y hacemos de cuenta que escribimos adiestraba, ¿sí? Obviamos la E y hacemos adiestraba en segunda posición. Hacemos adiestraba. De vuelta. Adiestraba. Donde cierra mi elipse, continúa el siguiente rasgo, ¿sí? Adiestraba. Adiestraba. ¿Sí? Y acá tenemos el otro ejemplo, donde nos encontramos con ST vocal R. ¿En qué posición va a ir la palabra? En tercera, ¿sí? Entonces hacemos acostarlo.
Hacemos acostarlo. De vuelta. Acostarlo. ¿Se entiende? Co es mi posición en tercera, no la vocal. Corta mi elipse y continúa el rasgo lo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. De es mi posición y va mi elipse demostrado. Demostrado. En segunda, demostrado. Demostrado. ¿Sí? Y acá tenemos apostar. Esa va a ser el rasgo que me indica la posición. ¿En qué posición? En tercera. Y hacemos apostarle. ¿Sí? Acá nos encontramos con ST vocal L. Hacemos apostarle. ¿Sí? Apostarle, apostar. Esas son palabras con los dos ejemplos donde encontramos vocal ST de vocal o vocal ST vocal E. Bien, seguimos con otras variantes de palabras donde nos vamos a encontrar que a pesar de cortar el rasgo igual se pueden trazar con elipse mayor, como estos casos, estas palabras que vemos coindustrial, bimestrales, administrado, rastrillo, semestrales, administradores. Fíjense que son palabras donde nos encontramos con la elipse mayor medial y cortan el rasgo anterior, ¿sí? Entonces también tenemos estos casos. Yo les voy a hacer acá algunos ejemplos, ¿sí? Y vemos también que en la elipse medial acepta el circulito, como distorsiona, registrarse y destrozará. Vamos a ver cómo se escriben. Vemos los ejemplos ahí, pero los vamos a trazar. Industrial, fíjense, en segunda posición, industrial. Corta el rasgo anterior. Magistral, en primera, magistral. Gástrico, les va a quedar gástrico. Este es grueso y co es fino. Gástrico y co fino. Gástrico. Gastrónomo, también, fíjense en gastrónomo, ¿cómo lo vamos a hacer? Gastrónomo. Gastrónomo con acento. Bimestrales, también corta, bimestrales. Rastrillo, rastrillo. Administradores, como vemos, corta. Gastralgia, fíjense cómo vamos a escribir gastralgia. Gastralgia, ¿sí? Voy a hacerlo acá de nuevo. Gastralgia, ¿sí? Y también vemos que entonces entre la elipse y el rasgo que le sigue pueden haber circulito, como registrasen, destrozará también. Tenemos entonces destrozará, destrozará, la L. Lo voy a hacer acá, destrozará. ¿Sí? Bien, esto en cuanto a elipse mayor medial. Vamos a pasar ahora a la elipse mayor final. Fíjense que se escriben, esta es la colocación más fácil, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, lo mismo que cuando es inicial, en los horizontales hiere hacia arriba, y en los rasgos curvos en la concavidad. Y ahí vemos los ejemplos, lacustre, avistar, indigestar. Fíjense que en lacustre tenemos
vocal STR vocal. Y sin embargo, en avistar y en indigestar tenemos la otra sílaba que habíamos dicho que también se acepta en elipse mayor final, que es vocal ST, vocal R, avistar, y también en indigestar, fíjense que tenemos vocal ST, vocal R. Entonces, lo que tenemos que tener bien en claro es qué sílaba acepta cada una. La inicial y la aislada, solamente vocal ST, R vocal. Y acá tenemos unos ejemplos, Sí. como le decía recién Amelia. La elipse final, solamente en la elipse final vamos a encontrar como la medial, vocal STR vocal o vocal ST vocal E, ¿sí? Y acá vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos la palabra arrastra, ¿en qué posición va a ir mi ra? En primero, ¿sí? Y ahí le sigue mi elipse. Entonces hacemos arrastra, ¿sí? Arrastra, 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 arrastra. Acá tenemos otro ejemplo. ¿En qué posición va a ir? En segunda, ¿sí? Acá tenemos nuestra elipse final, ¿sí? Y hacemos ristra, ristra, ¿sí? Ristra. ¿Por qué? Porque tenemos el rasgo R vocal, ¿sí? Que va hacia arriba, de abajo hacia arriba. Se pronuncia ri, pero escribimos así, distra, distra. Acá tenemos rostro, y acá tenemos nuestra elipse. Entonces va a ir en tercera posición, de la misma manera que ristra, pero ¿qué me varía en la posición? ¿Sí? Hacemos rostro, 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 rostro. Se escribe de la misma manera, pero son diferentes las posiciones, ¿sí? Y acá tenemos en esta palabra, que es tostar, la posición me la da el rasgo to, pero tenemos la elipse, donde hay una S, una T, una vocal y la R. Entonces hacemos tostar, 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 tostar. ¿Vieron? Y acá tenemos en el último ejemplo, restar. ¿En qué posición va a ir? En segunda. Tenemos ST, vocal, R. Y entonces hacemos restar. ¿Sí? Restar. Ustedes fíjense que se escribe de la misma manera que ristra y que rostro. En este caso, en segunda, pero después en el contexto de mi oración o de mi texto, yo me voy a dar cuenta si es restar o si es ristra, ¿sí? Muy bien, y tengan en cuenta, para estos ejemplos que le da la profe Anne, la posición, ¿sí? La posición, porque si ustedes hacen rostro y escriben en primera, es rastro. Si ustedes hacen ristra y hacen en tercera, es rostro. O sea, tengan en cuenta siempre la posición para poder leer al final. Acá vamos con otros ejemplos de elipse final, ¿sí? Ilustre, y acá yo les resalté las distintas sílabas, ¿ven? Vocal STR vocal, en ilustre, y dibujamos así, ilustre, ilustre. En rastros, fíjense que tiene ese final, entonces va circulito cerrado, rastros. Indigestar, fíjense, indigestar.
Digestar. Indigestar. Avistar. Avistar. Lacustre. Lacustre. ¿Sí? Y gustar. Arriba. Esos son ejemplos que nos gustaría que ustedes copien, que tengan en su cuadernito y repitan, ¿sí? Vamos con la siguiente filmina. Acá tenemos los ejemplos de la elipse grande al final, como les decíamos. También de la elipse medial, como en industria. Ajustar, fíjense. Molestar, rastro, disgustar, ministro. Y también tenemos casos en que a la elipse le sigue el circulito, ese vocal. Puede ser, entonces, fíjense en estos ejemplos, industrioso termina con vocal, lleva escape. Ajustarse termina con la vocal E, también lleva escape. Escape fino. Entonces dibujo el circulito y el escape final cuando termino de trazar el circulito. Disgustarse, fíjense que disgustar, vimos recién cómo se escribe, disgustar, y si dice disgustarse, le agrego el circulito con el escape final. Alistarse, también lleva circulito con escape, y demostrarse también. ¿Sí? Todas estas palabras, al terminar con una vocal, llevan circulito con escape, porque esa es la regla de nuestro sistema estenográfico. Bien, seguimos entonces. Acá tenemos para el plural, ustedes ya saben que se representa con el circulito, ¿sí? Se cierra el circulito. Y también, en este caso, en la elipse grande nos encontramos que puede aceptar el círculo mayor, S, vocal S. ¿Se acuerdan que en la elipse pequeña no aceptaba en costosos? ¿Se acuerdan que escribíamos costosos y teníamos que hacer en el rasgo T, teníamos que dibujar el círculo mayor? Acá la elipse final mayor sí acepta círculo mayor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos postres, rastros, semestres, maestros, avestruces, ahí tenemos círculo mayor, tenemos S, vocal S al final. Entonces nuestro círculo va a ser círculo mayor en ese caso, avestruces, ¿sí? Maestros, termina con S, se cierra el circulito. Semestres, termina con S, se cierra el circulito, ¿sí? También tenemos las palabras nosotros y vosotros, que son homógrafos de nuestros y vuestros. Que esto tenemos como abreviaturas, lo vamos a anotar en nuestro cuadernito de abreviaturas. Nosotros y vosotros, nosotros escribimos así como está en pantalla, nosotros y nuestros se escribe así, y vosotros y vuestros se escribe también de la misma forma. Eso anótenlo en su cuadernito de abreviatura. Acá tenemos otras posibilidades del trazado de elipse final que acepta vocal al final, como en rastrea, también acepta circulito, como veíamos recién, rastros, termina en S, se cierra el circulito. Y si termina con una vocal, circulito con escape, rastrearse. Círculo mayor, rastreaces. ¿Ven la diferencia? Entonces, esto lo van a tener también después subido en el aula como recurso didáctico para que ustedes puedan ver las diferencias y puedan tener en sus cuadernos, puedan anotar, ¿sí? Para practicar. Hay que cuidar siempre el tamaño de los signos y leerlos varias veces después de cada ejercicio, y de esta forma nos vamos familiarizando con ellos para después hacer la escritura común, para escribirlo, para poder leerlos. Como siempre les digo, tenemos que reconocer nosotros nuestros rasgos. Muy bien. Y acá es como un resumen que tenemos de la elipse grande. Fíjense que
tenemos la vocal STR en la inicial, como habíamos visto, la posición la da la primera vocal, tenemos dos ejemplos, estropeado y extracto. Y tenemos también que las palabras que comienzan con AU se trazan en tercera posición. Este es un resumen de lo que vimos hasta acá. Tenemos la medial, que acepta las dos sílabas con sus ejemplos y sus excepciones. Tenemos la elipse final, también la forma en que va dibujada, y tenemos la aislada, ¿sí?, que representan diversas palabras. Tenemos dos ejemplos también ahí. Así que bueno, acuérdense, abreviaturas tenemos muchas, esta ya la vimos en la clase anterior, también agréguenle las que les falta como característico, extraordinaria o extraordinariamente, agréguenle nosotros, vosotros, como está acá, y tenemos una nueva, es menester, fíjense que va todo junto, es menester, ¿sí? Por esta razón ya la vimos también, Estados Unidos también, en vista, agreguen estas, es menester, nosotros y vosotros en su libretita, en su cuadernito de abreviaturas. Bueno, hasta acá nuestra clase de hoy. Estamos dando todo lo que sea justamente elipse mayor, porque queremos en las próximas clases hacer dictado, así que los esperamos mañana. A los que pueden en forma presencial, vamos a dar todo lo que dimos hasta acá, dictado, mucho dictado, y el lunes también vamos a estar haciendo dictado y ejercicios prácticos ya con todo lo que vimos hasta acá. Así que nos reencontramos, Dios mediante, mañana. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana.